5 actividades cuando visites Baños de Agua Santa. El volcán Tungurahua, ubicado estratégicamente en la Sierra Central, en medio del territorio nacional ecuatoriano y levantándose imponente sobre la majestuosa cordillera de los Andes, es considerado en la actualidad uno de los volcanes activos más importantes de Sudamérica. Su potencial actividad volcánica y su reactivación durante los últimos años, con emanaciones gigantescas de vapor de agua, ceniza y flujos piroclásticos, ha originado a que la población de Baños se encuentre en alerta naranja todo el tiempo, haciendo honor a su significado en quichua: Tungur, garganta, y Rauray, ardor. Los turistas encuentran fascinante presenciar el potencial show nocturno de brasas incandescentes, de colosales explosiones multicolor, de un horizonte y una penumbra de color rojizo naranja brillar en sus pupilas. Y es que el Mama Tungurahua es uno de los volcanes que muestra la fuerza de la naturaleza en su máxima expresión. Maravillosas especies rescatadas que habitaron y caminaron por sobre todo el territorio nacional ecuatoriano son las que encuentran su santuario de paz y de vida en el Zoológico San Martín de la ciudad de Baños. Íconos como el oso de anteojos o el cóndor andino encuentran aquí un espacio para dar luz a todos aquellos turistas que se acercan a contemplarlos. 2 hectáreas rocosas de vastos senderos pertenecientes al ala derecha del volcán Tungurahua son las que te esperan para renovar tu espíritu. Una sutil y espectacular caída libre de agua cristalina de más de 40 metros de altura, de aquella agua que oscila a los 10 grados centígrados y que viene atravesando senderos, valles y montañas pertenecientes al Parque Nacional Yanganates, es la que desemboca en las orillas del río Pastaza. Su nombre, el manto de la novia. Para llegar a este punto tienes 2 caminos. El primero por el aire, pero ojo, no debes de tener miedo a las alturas, pues tendrás que cruzar suspendido en el aire una longitud de más de 100 metros de largo por sobre el río Pastaza. Y la segunda es vía terrestre, hasta que te encuentras con un largo puente colgante de la misma longitud. Y si de fuerza natural se trata, el Pailón del Diablo se lleva el primer lugar. Una colosal y potente caída de agua de más de 100 metros de altura, que baña valles y montañas, y por supuesto a las orquídeas endémicas de la zona. Te harán sentir como si te encontraras en medio de una gran sartén. Y es que el choque del agua con las rocas de origen negro volcánico eleva pequeñas gotitas turquesa que refrescarán tu rostro, buscando la realidad del mito de que ese pailón es controlado por el mismo diablo. El ambiente y el aire que respiras cuando pisas Baños de Agua Santa es de adrenalina pura. Y es que Baños es considerada por turistas nacionales y extranjeros como la cuna de los deportes de aventura en Sudamérica. Y todo a pocos kilómetros de llegar a la Amazonía ecuatoriana, mientras el río Pastaza se va abriendo camino entre las montañas, ofreciéndonos sus aguas frías y sus rápidos para practicar como nunca antes lo has hecho, el rafting y el canopy. Y si eres de aquellos aventureros que quieres sentir la adrenalina a flor de piel, no puedes olvidarte del puenting. Los paseos a caballo, a bicicleta y a cuadrón son otra opción que marcarán huella en esta visita a Baños de Agua Santa en Ecuador. La posibilidad de renovar tu mente, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu a través de la purificación que te ofrecen las aguas termales que brotan de las entrañas mismas de la Tierra Santa de Baños es un lujo que no puedes dejar de probar. El descanso, la comida, el confort, la diversión y el aprendizaje histórico-cultural son características inherentes de un buen viaje. Por ello, en la mitad del centro poblado se eleva imponente y monumental la Catedral de la Reina del Rosario de Agua Santa, haciendo de esta experiencia única en Baños para tu pronto retorno al Ecuador.